Ya está. 1, 2, 3. Buenos días. El día de hoy toca hacer una exposición de mi trabajo correspondiente al ensayo. ¿De qué tema? Estrategias de enseñanza-aprendizaje y sus recomendaciones para su uso. ¿Qué capacidad vamos a lograr? Planificar estrategias de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza-aprendizaje de estudiantes universitarios. Pero para ello debemos saber qué cosa es una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Y me baso en lo formulado por Prieto en el año 2012. Él nos menciona que las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos. Recordemos que instrumentos, así como las herramientas, facilitan un buen trabajo. Bien, son instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la implementación y desarrollo de las competencias de los estudiantes. Aquí me quiero centrar en la palabra competencias. En un estudio realizado por Fuentes en el 2008, él comenta que en el mundo laboral de hoy se exige a los nuevos profesionales ciertas competencias como habilidades blandas y otras más. También Lorente en el 2012 formula que la formación profesional basada en competencias hace posible su inserción en el mundo laboral y por ende significa un éxito como profesionales, ¿no? Quiero hacer mención o referencia a esta imagen donde vemos una docente con 3 alumnos con ciertas características poco diferentes, ¿no? Y no solamente la etnia o la raza, sino también me voy al punto en que cada estudiante tiene una diferente forma de aprender, ¿no? Cada uno de ellos es único en su forma de aprender y por ende el docente o la docente debe tener esa habilidad para poder llegar a cada uno de ellos en su diferencia forma de aprender. Con este ensayo tengo 2 objetivos. El primero de ellos está dirigido a los docentes que todavía no están en ejercicio, que están en formación, como es el caso mío y de mis colegas, ¿no? Y decirles que el uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje posibilita su cambio hacia una mejora profesional. Es decir, vamos a ser considerados de una manera muy óptima, muy valorada por el mundo laboral de la docencia universitaria. Y mi segundo objetivo es promover el cambio. ¿A quiénes? A los docentes que ya están en ejercicio, pero que su labor la basan en solamente la enseñanza. Y decirles a ellos que prioricen el aprendizaje del estudiante, porque es lo de hoy. Y no solamente eso, ellos deben considerar a las TICs y los entornos virtuales de aprendizaje. Recuerden que la tecnología vino para quedarse y hay que ser un aliado de ellos, o ellos nuestros aliados, para que nos ayuden en este proceso, ¿no? Bien, muchos estudiosos hablaron de estos temas, ¿no? O de este tema, pero me quedo con el estudio realizado por Kugel en 1993. Él propone un modelo de desarrollo del profesorado universitario, compuesto por varias etapas, pero resalto las 2 primeras. La primera etapa, que es centrada en la enseñanza. ¿Qué dice? Tiene 3 estadios. El primero de ellos dice preocupación en torno a sí mismo, ¿no? Ya este profesional que está en formación, según su vocación profesional, según su decisión propia, ha decidido ser un docente universitario y por ende todo lo que venga más adelante lo va a hacer por propia convicción. Pasamos al estadio 2 entonces, donde ahora viene la preocupación por el dominio de la materia. Obviamente nadie va a enseñar algo que no domina, algo que no conoce. Entonces es ahí donde en el estadio 2 este profesor quiere cimentar las bases de su materia que posteriormente va a enseñar. Luego va a pasar al estadio 3, donde se va a preocupar por el aprendizaje del alumnado, ¿no? Va a ver la forma en la cual el estudiante o sus estudiantes aprendan lo que él les quiera enseñar. Muchos colegas se han quedado solamente en la primera etapa, centrada en la enseñanza, como podemos ver en la educación tradicional. Correcto. Bien, pasamos a la segunda etapa, en donde ahora sí está centrada en el aprendizaje de los estudiantes. Consta de 2 estadios. El estadio 4 menciona al estudiante como sujeto activo. ¿Activo en qué? En su aprendizaje, ¿no?
Ya mencionamos anteriormente las TICs, eso les permite a ellos ser parte propia de su aprendizaje. Hoy, más que nunca, la palabra autodidacta está más vigente, ¿no? Y se relaciona muchísimo con este cuarto estadio. En el estadio 5, el alumnado es un sujeto ya independiente en su aprendizaje. Ya no es un sujeto inactivo o pasivo, no. Ya participa activamente y de forma independiente en su aprendizaje. Yo aquí quisiera hacer una colación, ¿no?, al siguiente. Ya en EBR se está manejando esto de las competencias, ¿no? Y se sabe que va a llegar al nivel superior. Por ejemplo, la competencia 28 hace referencia en cómo el estudiante se desenvuelve en los entornos virtuales y la aplicación o uso de las TICs. Ojo, se relaciona, miren, ve, con el estadio, con el estadio número 4, ¿no? Ahora, también hay una competencia, la competencia 29, que hace referencia a que gestiona su aprendizaje con autonomía y se relaciona con el estadio número 5. Entonces, sí, ya hay antecedentes, ya lo decía en el año 93, que ahora se están vivenciando en nuestra actualidad. Podemos concluir 3 puntos, ¿no? Primero de ellos, que las estrategias empleadas por los estudiantes para aprender están estrechamente relacionadas con el estilo del docente profesorado. ¿Qué significa esto? Pues como yo enseño a mis estudiantes, ellos van a aprender. O sea, si yo enseño de una manera memorística, poco lúdica, por decirlo así, el estudiante lo va a aprender de esa manera. Va a aprender a determinada materia de una forma memorística y de una manera muy pasiva, ¿no? Entonces, y muy por el contrario, si yo enseño de una manera en la cual propicio la participación activa del estudiante, ¿no?, que lo realice de una manera muy activa, ellos van a aprender de esa manera. Entonces, está en nuestras manos, está en nuestra potestad hacer que el estudiante aprenda de una manera diferente a como se estaba haciendo, ¿no? En la segunda conclusión, se dice que la docencia ya no se limita a la enseñanza, como era la educación tradicional, sino que se subordina al aprendizaje del estudiante, obvio, ¿no? Uno como docente universitario tiene éxito no porque tanto sé yo o sepa uno, sino por cuánto nuestros estudiantes aprenden lo que yo les puedo enseñar, ¿no? Y a la vez tenemos que hacer uso, echar mano a las TICs y entornos virtuales de aprendizaje. La tecnología, como dije anteriormente, vino para quedarse y hay que hacer que ésta sea un aliado de nosotros. Y por último, en este caso ya dirigido al estudiante, es que el estudiante, para realizar una determinada actividad de aprendizaje, debe realizar 3 procesos cognitivos: planificar, ejecutar y evaluar, ¿no? Y no solamente sirve a ellos, sino también a nosotros, como lo vamos a ver un poco más adelante. Para ello, voy a pasarle un video hecho por un experto de la materia. Por lo tanto, las estrategias implican realizar 3 etapas cognitivas en cualquier actividad de aprendizaje: planificar la actividad, ejecutarla y finalmente evaluar los resultados para poder comparar si hemos satisfecho el objetivo que nos habíamos planteado en la planificación. Por otro lado, es necesario darles alguna aproximación del radio temporal. Cuando nosotros hablamos de las estrategias, el radio temporal de las estrategias tiene 3 grandes momentos. Antes de proceder, se realiza la planificación. Aquí quisiera hacer un alto. No solamente esto es válido también para los docentes, ¿no? Nosotros los profesores, docentes universitarios, también debemos dar con el ejemplo esto, ¿no? Por ejemplo, un docente debe preparar sus actividades antes, ¿no?, que es la planificación, con actividades que le despierten el interés al estudiante, ¿no? Y obviamente facilitará mucho despertar en ellos el aprendizaje, ¿no? Entonces sería un previo, un antes, ¿no? Y luego, obviamente, vienen otras fichas en las cuales ya, basado en ese conocimiento, ellos van a ir ejecutando, y no solamente ejecutar, sino también ellos van a participar activamente con algunas sugerencias o aportes que hayan podido lograr. Es decir, antes
antes de realizar la actividad tiene que planificarse. No se debe pasar nunca a realizar la actividad. Cuando uno deja una tarea, no debemos hacer que los niños o adolescentes o adultos vayan a realizar la tarea sin antes haberla planificado. No debemos realizar una actividad de aprendizaje sin antes enseñarles a planificar lo que van a hacer en la ejecución. Por lo tanto, en la primera etapa, las estrategias implican antes planificar, antes de la actividad de aprendizaje, planificar el aprendizaje. Por ejemplo, precisar las metas que desean lograrse y el conjunto de factores que se necesitan para ejecutarla. En un segundo momento, le llamamos el momento del durante, que es cuando ellos realizan el control de su aprendizaje, es decir, ejecutan el plan que han elaborado y para ello, por ejemplo, ejecutan este plan y realizan ajustes necesarios de manera consciente y permanente. Recuerden que el plan no necesariamente es perfecto y por lo tanto se pueden hacer ajustes a la hora de ejecutarlo. El tercer momento del pensamiento estratégico o del aprendizaje estratégico es en lo que denominamos el después. Consiste en evaluar el aprendizaje. Para ello pueden comprobar si el resultado satisface las especificaciones planteadas en la planificación. ¿Qué quiere decir? Que cuando se obtiene un resultado, después de la ejecución, tenemos que enseñarle a los niños a evaluar si ese resultado de su actividad de aprendizaje cumple con las expectativas o especificaciones técnicas que se plantearon al planificar. Por otro lado, vamos a darles dos ejemplos de cómo, por ejemplo, se evalúa la comprensión de manera tradicional y cómo debería evaluarse la comprensión de manera estratégica. A todas las maestras de primaria les enseñan a preguntar esto. Por ejemplo, si se le da una lectura a los niños, las maestras siempre preguntan: ¿de qué trata la lectura? ¿Cuáles son los personajes de la lectura? ¿Qué hizo tal o cual personaje? ¿Dónde se da la lectura? ¿Cuándo suceden los hechos? ¿Por qué sucedió tal cosa? ¿O cómo acabaría la historia si fueras tú? Etcétera, etcétera. Todas esas son preguntas de comprensión, pero de comprensión del contenido. No estamos estimulando en los niños el aprender a aprender. Aquí tenemos el ejemplo de una pregunta que le podemos hacer para que los niños aprendan a pensar estratégicamente. Les dejamos una lectura, pero aparte de estas preguntas, que son de conocimiento, de cognición, les dejamos algunas preguntas de metacognición. Por ejemplo, ¿qué pasos realizaste para comprender la lectura? Es una pregunta fundamental y ahí pueden ver dos ejemplos de cómo en los sistemas educativos necesitamos enseñarle a los niños a pensar estratégicamente, es decir, a reflexionar sobre su propio aprendizaje. Esta es una pregunta que obviamente no les va a ayudar a reflexionar sobre cómo están aprendiendo. Muy por el contrario, este tipo de preguntas les ayuda a reflexionar y analizar sobre cómo han obtenido su propio aprendizaje y sobre cómo pueden mejorar. Por otro lado, cuando enseñamos estrategias de enseñanza-aprendizaje, es necesario entender lo siguiente. La escuela tradicional se centra en pedirle a los niños productos, es decir, entrégame tal tarea, entrégame tal asignación, entrégame tal informe, produzcanme este tema. Cuando enseñamos estrategias no nos centramos en el producto, nos centramos en los pasos necesarios para elaborar el producto. Es decir, la planificación, por ejemplo, si les dejamos una exposición, no solo se trata de que la maestra les dé las fechas, los temas y forme los grupos. Se trata de que la maestra les enseñe a planificar toda la exposición previamente, luego ejecutar la exposición y finalmente evaluar la exposición. Eso va a generar que si nosotros controlamos los pasos, es decir, nos centramos en controlar el proceso, vamos a asegurarnos de mejorar el producto del aprendizaje. Bien, tengo acá las referencias, las cuales ustedes también pueden consultar, y un pequeño resumen sobre mi persona. Muchas gracias. Perdón. Acá tengo, les presento mi público asistente, mi joven hijo y mi esposa. Ahí, disculpen que nos arrimemos hacia la cámara, pero aquí estamos, ¿no? Muchas gracias.